En las arenas del tiempo, donde el sol golpea implacable y el Nilo traza un hilo de vida entre el desierto y la piedra, nació una de las civilizaciones más asombrosas que ha visto la humanidad. Egipto no surge de golpe, no irrumpe con violencia en la historia. Más bien, se eleva lentamente como una pirámide emergiendo del polvo, construida capa por capa a lo largo de miles de años. Y sin embargo, cuando finalmente se alza, lo hace con una fuerza tal que su sombra aún se proyecta sobre nosotros. A más de 5000 años de distancia, seguimos maravillándonos con sus templos, sus dioses, sus faraones y sus misterios que, aún hoy, resisten las certezas. Pocas culturas han dejado un legado tan vasto, tan reconocible y tan profundamente arraigado en la imaginación colectiva. Desde las pirámides de Giza hasta los jeroglíficos tallados con paciencia sobre muros de piedra. Desde las máscaras funerarias bañadas en oro hasta los papiros enrollados con sabiduría ancestral, todo en Egipto parece hablar de una obsesión por lo eterno. Pero Egipto no fue solo grandiosidad. Fue también guerra, hambre, innovación, rebelión, ciencia, poesía, diplomacia, misticismo y supervivencia. Y lo fue durante más de 3000 años ininterrumpidos, una duración que ninguna otra civilización ha igualado con tanta coherencia cultural. Antes de que existiera un solo faraón, antes de que los escribas trazaran su primera palabra sobre papiro, antes incluso de que el nombre de Egipto fuera pronunciado, el río ya era Dios. El Nilo, corazón palpitante del país, dictaba el ritmo de la vida. Su crecida anual marcaba la frontera entre la abundancia y el desastre. En sus márgenes, los primeros poblados comenzaron a aparecer hacia el 5000 a.C., cuando pequeñas comunidades de agricultores y pescadores aprendieron a leer el lenguaje del río y a sembrar sus márgenes con cebada, trigo y lino. Estos pueblos primitivos, dispersos y ajenos aún a la idea de unificación, fueron el germen del futuro Egipto. Durante siglos, el Alto Egipto, al sur, más árido, más montañoso, y el Bajo Egipto, al norte, fértil y abierto hacia el delta, evolucionaron por separado, desarrollando sus propios centros de poder, sus deidades locales y sus jerarquías tribales. Pero la tensión entre estos dos mundos opuestos acabaría resolviéndose a través de la unificación, un acto que no solo dio origen a un Estado, sino a una visión del mundo que duraría milenios. Según la tradición, fue el mítico rey Narmer quien logró esa hazaña alrededor del año 3100 a.C., fundando la primera dinastía y convirtiéndose en el primer faraón del Egipto unificado. Este momento no solo es el punto de partida de la historia egipcia como tal, sino también de una concepción única del poder. El faraón no era simplemente un rey, era una encarnación viviente del orden cósmico, el intermediario entre los dioses y los hombres, el eje que mantenía el universo en equilibrio. El título de Señor de las dos tierras, una referencia al Alto y Bajo Egipto, no era una fórmula política vacía, sino una afirmación de soberanía sobre el cuerpo mismo de la nación. A partir de este punto, Egipto entró en una era de consolidación. Los primeros reyes establecieron la capital en la ciudad de Menfis, cerca del punto de unión entre ambas regiones. Desde allí, comenzaron a edificar templos, organizar el sistema administrativo y trazar la estructura que sostendría al reino durante siglos. Una burocracia sólida, una economía agrícola planificada, un aparato religioso jerárquico y una iconografía que reforzaba constantemente la centralidad del faraón. Con la llegada del reino antiguo, alrededor del 2700 a.C., Egipto alcanzó una estabilidad política y una prosperidad económica sin precedentes. Esta era, que duraría más de 500 años, es conocida como la época de las grandes pirámides. Fue entonces cuando los faraones, especialmente los de la cuarta dinastía,
comenzaron a construir los monumentos que aún hoy definen el perfil de Egipto en la mente de millones. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, construida por el arquitecto Imhotep, marcó el inicio de esta fiebre arquitectónica. Pero serían los faraones Snefru, Keops, Kefren y Micerinos quienes llevarían esta ambición a su cenit con las pirámides de Giza, estructuras colosales que todavía desafían toda explicación sencilla. Más allá de su impresionante escala, estas construcciones eran declaraciones teológicas. No eran solo tumbas, eran vehículos de ascenso al más allá, plataformas simbólicas que permitían al faraón unirse al dios Ra en su barca solar. La orientación milimétrica de estas pirámides con respecto a los puntos cardinales y ciertas estrellas demuestra un conocimiento astronómico avanzado, que se combinaba con una cosmovisión donde el orden del cielo debía reflejarse en la tierra. La arquitectura, la religión y el poder se fundían en una sola expresión. El faraón como garantía del equilibrio universal, incluso después de la muerte. Pero esta magnificencia tenía un precio. El esfuerzo necesario para construir estas maravillas requería una organización sin igual. Desde canteras lejanas se traían bloques de piedra de toneladas de peso. Desde todo el país se movilizaba mano de obra especializada y recursos agrícolas para alimentar a los trabajadores. Lejos de la idea de esclavitud masiva, las evidencias arqueológicas actuales indican que muchos de estos obreros eran ciudadanos egipcios que trabajaban en turnos organizados, con alojamiento, comida e incluso atención médica. La maquinaria del Estado giraba con eficiencia, pero también con una lógica que reforzaba el poder central y la sacralidad del faraón. Sin embargo, ni siquiera los dioses garantizan eternidad. Con el tiempo, el poder de los faraones del reino antiguo comenzó a diluirse. Los nomarcas, gobernadores regionales, fueron acumulando influencia, y el sistema centralizado empezó a fracturarse. A finales del tercer milenio antes de Cristo, Egipto entró en un periodo de descentralización y caos conocido como el primer período intermedio. Fue una época de luchas internas, hambrunas, invasiones y colapso institucional que hizo tambalear los cimientos mismos de la realeza divina. Y sin embargo, de las ruinas surgió una nueva esperanza. Desde Tebas, en el Alto Egipto, una nueva dinastía logró reunificar el país y dar paso al Reino Medio. Egipto volvía a levantarse, más sobrio, más práctico, pero igualmente poderoso. Y su historia, lejos de apagarse, estaba a punto de alcanzar su punto más brillante. La reunificación bajo el Reino Medio trajo consigo no solo una recuperación política, sino también una transformación en el modo en que los egipcios entendían el poder, la muerte y su lugar en el cosmos. La monarquía volvió a centralizarse, pero esta vez con una visión más pragmática, menos orientada a las demostraciones monumentales y más enfocada en fortalecer el tejido económico y administrativo del país. El faraón, aunque seguía siendo un ser divino, comenzaba a parecerse más a un gobernante terrenal, accesible, activo en los asuntos del pueblo. Las tumbas, aunque todavía sagradas, se trasladaron del norte al sur, y su diseño se volvió más introspectivo, más simbólico que grandioso. Tebas, la nueva capital, se convirtió en el centro del poder, de la religión y de la cultura. Allí se comenzaron a construir los primeros elementos de lo que más tarde sería el gran complejo de Karnak, y se reforzó la figura de Amón, el dios oculto, que pronto eclipsaría a Ra como deidad principal. La literatura floreció en esta etapa, con textos sapienciales, cuentos, poemas y reflexiones filosóficas que mostraban una sociedad cada vez más compleja. Obras como El campesino elocuente o las instrucciones de Ptah-hotep revelan un Egipto preocupado por la justicia, la virtud y el equilibrio.
no solo en el más allá, sino en la vida diaria. Pero como en muchas civilizaciones antiguas, la estabilidad era frágil. Hacia el año 1800 a.C., nuevos desafíos internos y presiones externas llevaron a una nueva fragmentación. Esta vez, el colapso permitió la entrada de pueblos foráneos que alteraron profundamente el equilibrio egipcio. Entre ellos, los más notorios fueron los Hicsos, un grupo de origen asiático que se asentó en el delta y durante más de un siglo gobernó el norte del país. Aunque su presencia fue vista por los egipcios posteriores como una humillación, los Hicsos introdujeron elementos tecnológicos cruciales, como el carro de guerra, nuevas técnicas de fundición y ciertas influencias culturales que serían absorbidas y transformadas por Egipto más adelante. Fue nuevamente desde el sur, desde Tebas, que emergió la resistencia. Los faraones locales emprendieron una guerra de liberación que culminó con la expulsión de los Hicsos y la reunificación del territorio. Este triunfo marcó el inicio de la etapa más gloriosa de toda la historia egipcia, el Reino Nuevo. Un periodo de esplendor imperial, de arquitectura monumental sin precedentes, de conquistas militares, de alianzas internacionales y de algunas de las figuras más célebres de la antigüedad. Los faraones de las dinastías XVIII, XIX y XX proyectaron su poder más allá del Valle del Nilo. Egipto se convirtió en un imperio, extendiendo su influencia hasta Siria, Palestina y Nubia. No solo se trataba de conquistas militares, sino también de un entramado diplomático en el que el oro, el prestigio y el intercambio cultural fluían con intensidad. El esplendor de esta época puede leerse en los templos de Karnak y Luxor, en las tumbas del Valle de los Reyes y en los registros de expediciones, tratados y correspondencias que han llegado hasta nosotros. Es en este contexto donde emergen nombres que aún resuenan 5000 años después. Hatshepsut, por ejemplo, una de las pocas mujeres faraón, gobernó con éxito durante 2 décadas, construyó templos imponentes y lideró expediciones comerciales hacia regiones lejanas como Punt, mostrando que el poder femenino podía sostener el trono con eficacia y visión. Su templo funerario en Deir el-Bahari sigue siendo una joya de la arquitectura egipcia, integrado perfectamente en el paisaje y decorado con relieves que narran su reinado como un relato épico. Poco después, el joven Tutmosis III llevó al ejército egipcio a su máxima expansión, convirtiéndose en uno de los mayores estrategas del mundo antiguo. Y sin embargo, la grandeza militar no eclipsó la vida religiosa. Bajo el reinado de Amenhotep III, Egipto alcanzó un nivel de sofisticación artística, diplomática y arquitectónica sin parangón. Fue un momento en que el arte se volvió más expresivo, más detallado, más humano. Los templos se llenaron de colosos, relieves minuciosos y paredes repletas de inscripciones que no solo glorificaban al faraón, sino que celebraban la armonía del cosmos. Pero ningún periodo de esplendor está libre de tensiones internas. Fue el hijo de Amenhotep III, conocido como Amenhotep IV, y luego como Akenatón, quien introdujo una de las reformas religiosas más radicales de la historia egipcia. Decidió abolir el culto a los múltiples dioses y centró toda la religión en la figura de Atón, el disco solar. Fundó una nueva capital, Ajetatón, y promovió una iconografía completamente distinta, donde él y su esposa Nefertiti aparecían como intermediarios directos del dios único. La escultura se volvió más naturalista, casi íntima, rompiendo con siglos de rigidez simbólica. Aunque su intento de monoteísmo no sobrevivió a su muerte y fue borrado por sus sucesores, Akenatón dejó una huella que aún hoy intriga a egiptólogos y estudiosos de la religión. Tras él, el trono pasó a manos del joven Tutankamón, cuyo reinado fue breve y de escasa importancia política.
pero cuya tumba, descubierta intacta en 1922, devolvió al mundo moderno el asombro por el arte funerario egipcio. Más allá de la fama que rodea su nombre, su enterramiento revela un universo ritual minucioso, donde cada objeto, cada amuleto, cada inscripción tenía una función específica para garantizar la vida eterna. El Reino Nuevo continuó bajo el mando de faraones de la dinastía 19 como Seti-Pumeri-Memo y su hijo Ramsés II, quien reinaría durante más de 60 años y se convertiría en el arquetipo de faraón imperial. Ramsés II no solo construyó templos colosales en Abu Simbel y amplió el templo de Karnak, sino que también firmó uno de los tratados de paz más antiguos de la historia, con los hititas tras la famosa batalla de Kadesh. Su figura fue tan influyente que incluso siglos después, durante la dominación romana, era recordado como el gran constructor, el señor de los señores, y su imagen seguía presente en templos ya antiguos. Y sin embargo, incluso en medio del oro y el poder, el tiempo seguía su curso. La grandeza del Reino Nuevo comenzó a declinar poco a poco. Las campañas militares se hicieron más costosas, las revueltas internas más frecuentes, y la autoridad faraónica comenzó a fragmentarse una vez más. El templo de Amón se convirtió en un poder paralelo. Los pueblos del mar irrumpieron en las fronteras, y Egipto entró en una lenta pero inexorable decadencia. Aún quedaban siglos por delante, pero ya no serían siglos de esplendor imperial, sino de resistencia, adaptación y, finalmente, de absorción por potencias extranjeras. Si los templos de Karnak y las tumbas del Valle de los Reyes nos hablan del poder y del más allá, la verdadera alma de Egipto se encontraba en sus aldeas, sus campos, sus talleres, sus mercados y sus casas de adobe a orillas del Nilo. Durante más de 3000 años, la mayoría de los egipcios no fueron faraones, ni sacerdotes, ni escribas, sino agricultores, artesanos, pescadores y comerciantes que vivían al ritmo de las estaciones, del río, del sol y de los dioses. La sociedad egipcia estaba organizada en una pirámide tan estructurada como las de piedra, aunque mucho más flexible de lo que cabría imaginar. En la cúspide estaba el faraón. Por debajo de él, una élite administrativa compuesta por visires, nobles, altos sacerdotes y escribas, y más abajo una amplia base de campesinos, obreros especializados y artesanos. A pesar de estas jerarquías, Egipto permitía cierto grado de movilidad social, especialmente a través del conocimiento y la educación. Un campesino no podía aspirar a ser visir, pero su hijo, si destacaba como escriba, podía ascender y acceder a posiciones de prestigio. Los escribas eran la columna vertebral de la administración egipcia. Aprendían durante años a dominar los jeroglíficos, los signos hieráticos y más tarde el demótico. No solo copiaban textos religiosos, sino que llevaban los registros de impuestos, censos, cosechas y litigios. Eran testigos y registradores del mundo. Su formación se basaba en la memorización, la repetición y la obediencia, pero también en el conocimiento de la mitología, la astronomía y la ética. Las escuelas de escribas eran centros de poder silencioso, donde se moldeaban las mentes que sostendrían el país. En los campos, los campesinos vivían con sencillez, pero con una conexión directa con el entorno. Sembraban a mano, con arados tirados por bueyes, siguiendo las crecidas del Nilo, que cada año depositaba una capa de limo fértil sobre los márgenes. El calendario agrícola estaba dividido en 3 estaciones. Aket, la inundación, de septiembre a enero. Peret, el crecimiento, de enero a mayo, y Shemu, la cosecha, de mayo a septiembre. Este ciclo marcaba no solo el tiempo del trabajo, sino también el de los festivales, las ofrendas y los rituales. La relación entre el hombre y la tierra no era meramente económica, era sagrada. Las viviendas eran modestas,
construidas con ladrillos de adobe secado al sol. En las aldeas, muchas casas compartían muros, y el espacio era aprovechado al máximo. Dentro, una o dos estancias, un horno de barro, algunas camas tejidas con juncos y escasos muebles. Sin embargo, incluso en estos espacios humildes, había lugar para lo simbólico. Amuletos colgados junto a las puertas, pequeños altares domésticos, figuras de divinidades protectoras como Bes o Taweret. Porque en Egipto, la religión no vivía solo en los templos, sino en cada rincón de la vida diaria. El arte egipcio no era una expresión individual, sino un lenguaje codificado que transmitía estabilidad, orden y continuidad. Ya fuera en relieves de templos, estelas funerarias o cerámicas decoradas, todo respondía a normas precisas. La figura humana debía representarse con el cuerpo de perfil, pero el ojo de frente, con tamaños proporcionales al rango social, con gestos que narraban escenas de adoración, caza, guerra o maternidad. Aún así, dentro de esta rigidez, hay una enorme riqueza de expresión. Basta mirar los frescos de las tumbas de nobles en Tebas para descubrir escenas de fiestas, músicos, banquetes, danzantes, animales exóticos, juegos infantiles o incluso representaciones humorísticas de la vida rural. La música, el perfume y la cosmética también formaban parte de la vida cotidiana. Los egipcios usaban ungüentos y aceites aromáticos tanto por higiene como por motivos rituales. Las mujeres, y también los hombres, se maquillaban con col negro y óxidos de cobre, no solo por estética, sino para proteger los ojos del sol y de las infecciones. Las pelucas, las joyas y los tejidos finos eran símbolos de estatus, pero también parte de una estética del cuerpo que combinaba lo bello con lo funcional. Uno de los aspectos más fascinantes de la civilización egipcia es su relación con el tiempo y la eternidad. Para los egipcios, el presente era solo una estación breve en un ciclo mucho más amplio. No pensaban en la historia como una línea que avanza, sino como un círculo que se repite. El mito del eterno retorno estaba presente en todo. En la inundación anual del Nilo, en la muerte y resurrección de Osiris, en la salida diaria del sol en la barca de Ra. La existencia humana era un ensayo de eternidad. Por eso, la muerte no se vivía con angustia, sino como una transición que debía prepararse con esmero. Desde los campesinos hasta los faraones, todos los egipcios aspiraban a una buena muerte. Los más humildes depositaban figurillas, alimentos y amuletos en sus tumbas. Los más ricos construían cámaras decoradas con textos sagrados y pinturas que guiaban al difunto en su viaje al más allá. El juicio de Osiris, con el pesaje del corazón frente a la pluma de la verdad, no era una metáfora, era una certeza vivida. La religión egipcia era politeísta, pero profundamente simbólica. Los dioses no eran figuras aisladas, sino manifestaciones de fuerzas naturales y principios cósmicos. Ra, dios del sol, navegaba por el cielo de día y por el inframundo de noche. Isis, diosa madre, era protectora de los vivos y de los muertos. Osiris, rey del más allá, encarnaba la fertilidad, la resurrección y la justicia. Anubis, con cabeza de chacal, acompañaba a los difuntos en su embalsamamiento. Tot, con cabeza de ibis, presidía la escritura y el tiempo. Bastet, Sekhmet, Sobek, Hathor, Horus, Nut, Geb. El panteón era vasto, pero cada divinidad cumplía un papel en el equilibrio universal. Los templos eran centros no solo de culto, sino también de conocimiento, economía y administración. Eran espacios autónomos, con tierras propias, talleres, escribas, astrónomos, médicos y funcionarios. Desde allí se gestionaba buena parte de la actividad del país, pero también se observaban los astros, se realizaban calendarios y se interpretaban signos del destino. El templo de Karnak, por ejemplo, no era solo un lugar de ofrendas,
sino un laboratorio sagrado, donde se trataba de mantener el orden del mundo. Cada ciudad tenía su deidad tutelar, y los festivales religiosos marcaban el calendario con celebraciones que implicaban a toda la comunidad. En algunas de estas fiestas, las estatuas de los dioses eran sacadas de sus santuarios y paseadas en barcas sagradas a lo largo del Nilo, entre multitudes que cantaban, bailaban y ofrecían libaciones. Era un momento de contacto directo entre lo humano y lo divino, de renovación del pacto eterno entre Egipto y sus dioses. Y si los templos eran el corazón espiritual de la civilización, las tumbas eran el cuerpo inmortal de su memoria. No se construían solo para guardar restos, sino para representar la totalidad del universo. Las paredes estaban cubiertas con mapas del más allá, con fórmulas mágicas, con himnos al sol, con escenas de caza, de cosecha, de reunión familiar, como si el difunto pudiera seguir viviendo eternamente entre las imágenes que lo rodeaban. Todo en Egipto tenía una dimensión simbólica. Nada era solo funcional. El amuleto de escarabajo no era solo una joya, representaba la renovación del sol. El Ankh, la cruz egipcia, era el símbolo de la vida eterna. El loto que florecía cada mañana era la imagen misma del renacer. El color, la forma, la orientación de los objetos y los espacios estaban cargados de sentido. El mundo egipcio no era simplemente material, era un espejo del orden cósmico, una réplica de los cielos construida con barro y piedra. Pocos pueblos han dejado una huella tan clara en la historia del saber como los antiguos egipcios. En un mundo donde el tiempo parecía eterno y donde la vida estaba entretejida con lo sagrado, el conocimiento era más que una herramienta. Era una forma de sostener el universo. Para los egipcios, registrar el mundo era también afirmarlo, preservarlo, protegerlo del olvido y del caos. Por eso, su invención más emblemática no fue un arma, ni un sistema de conquista, sino algo aparentemente sencillo y sin embargo revolucionario. La escritura jeroglífica. Los jeroglíficos egipcios no eran simples letras, sino imágenes con alma. Cada símbolo, cuidadosamente trazado, representaba no solo un sonido o una palabra, sino también una idea, un concepto, un aspecto de lo real. El ojo, el pájaro, el cetro, la cruz ansada, el escarabajo. Todos estos signos conformaban un sistema complejo que combinaba fonética, logogramas e ideogramas. Escribir era un acto sagrado. Los escribas eran los únicos capaces de darle forma visible al pensamiento, de capturar lo invisible con signos eternos sobre piedra, madera o papiro. El papiro fue una invención puramente egipcia, que permitió por primera vez registrar textos largos y transportables. Fabricado con la médula de la planta del mismo nombre, que crecía en las riberas del Nilo, este soporte vegetal revolucionó la administración, la religión y la cultura. Gracias al papiro, hoy conservamos himnos religiosos, tratados de medicina, listas de ofrendas, relatos mitológicos, cuentos morales, poesías y contratos legales. Y gracias a la piedra de Rosetta, descubierta en 1799 y descifrada por Champollion en 1822, podemos hoy leer de nuevo esas voces antiguas que el tiempo había cubierto de silencio. El conocimiento egipcio abarcaba muchas áreas. En medicina, por ejemplo, los textos conservados, como el papiro Evers o el papiro Edwin Smith, muestran un enfoque meticuloso, empírico y sorprendentemente avanzado. Estos documentos detallan diagnósticos, tratamientos y fórmulas con base en la observación directa. Incluyen descripciones de dolencias, recetas con plantas medicinales, técnicas quirúrgicas básicas e incluso reflexiones sobre el pulso y el sistema circulatorio. La medicina egipcia combinaba lo racional con lo mágico, lo empírico con lo ritual,
Se usaban vendas, instrumentos quirúrgicos de metal, pero también amuletos, fórmulas mágicas y oraciones para apaciguar a los dioses. También la arquitectura egipcia fue una expresión de conocimiento avanzado, no solo por la escala de sus monumentos, sino por la precisión de sus cálculos. Las pirámides, templos y tumbas no eran levantados al azar. Respondían a principios matemáticos, proporciones geométricas y alineaciones astronómicas. La orientación de las pirámides con respecto a los puntos cardinales, la disposición de los templos en relación con el curso solar, los relieves que señalan solsticios y equinoccios, todo evidencia un dominio profundo del espacio y del tiempo. El número áureo, los triángulos sagrados, las proporciones armónicas. No es casual que durante siglos se creyera que los egipcios conocían secretos matemáticos esotéricos. Aunque hoy se sabe que usaban un sistema decimal y fracciones basadas en divisiones por 2, este último conocido como fracciones del ojo de Horus, su nivel de precisión, logrado sin herramientas modernas, sigue asombrando. No dejaban constancia explícita de sus teorías matemáticas, como lo harían los griegos más tarde, pero las aplicaban con eficacia en cada bloque tallado, cada columna erigida, cada muro orientado. Y más allá de los números estaba el cielo. La astronomía egipcia era esencial no solo para la agricultura, sino para la religión y la arquitectura. Observaron las estrellas, registraron los ciclos lunares y solares, y crearon calendarios precisos que dividían el año en 12 meses de 30 días, más 5 días festivos. La estrella Sirio, llamada Sobdet, por ejemplo, era clave para predecir la crecida del Nilo, y su aparición en el cielo era celebrada como un renacimiento. Muchos templos están alineados con eventos astronómicos, como los de Abu Simbel, donde el sol penetra hasta el santuario en fechas exactas relacionadas con el cumpleaños y la coronación de Ramsés II. La cosmovisión egipcia era profundamente simbólica. No separaban ciencia y religión, observación y mito. Cada fenómeno natural tenía una lectura espiritual, y cada divinidad representaba fuerzas que actuaban tanto en el plano visible como en el invisible. Por eso, la diosa Nut era al mismo tiempo el cielo nocturno, y la madre protectora que tragaba al sol al anochecer, y lo daba a luz cada mañana. Thoth era el dios de la sabiduría, pero también el que calculaba el tiempo, el inventor de la escritura, el protector de los escribas. Para los egipcios, conocer era recordar el orden original del universo. Esta forma de entender el mundo se reflejaba también en sus artefactos cotidianos. Las paletas de cosméticos con forma de animales sagrados, los espejos circulares como el disco solar, los peines decorados con escenas de fertilidad, los vasos rituales, los colgantes en forma de escarabajo. Todos los objetos, incluso los más simples, estaban cargados de sentido. En el Egipto antiguo, la belleza era un camino hacia lo divino, el arte una forma de mantener vivo el orden cósmico. El arte egipcio fue mucho más que monumentos y tumbas. En las capillas funerarias, en las joyas, en los sarcófagos, en las esculturas y relieves, encontramos una obsesión por la armonía, por la proporción, por lo eterno. El rostro idealizado del difunto, la sonrisa contenida, las poses frontales o laterales, todo estaba diseñado para resistir el paso del tiempo, y lo ha logrado. Hoy seguimos reconociendo una estatua egipcia a simple vista, porque su estilo, inmutable durante milenios, creó una identidad visual única, inmediatamente reconocible, inseparable del poder que representaba. La escultura en madera, los papiros ilustrados, los frescos murales y los bajorrelieves cuentan historias de caza, de ofrendas, de encuentros con los dioses, de la barca solar cruzando el inframundo. También encontramos escenas más humanas. Músicos tocando arpas, campesinos cosechando, niños jugando, parejas compartiendo un momento de intimidad. La vida egipcia,
aunque organizada por un cosmos rígido, no era fría ni abstracta. Estaba llena de color, de sonidos, de aromas, de texturas, y esa riqueza sensorial se extendía también a la palabra. Los egipcios cultivaron la poesía, los proverbios, los himnos, las oraciones y los relatos de aventuras. Textos como El cuento del náufrago o la historia de Sinué nos muestran una literatura viva, moral, a veces melancólica, a veces irónica, profundamente humana. También conservamos listas de consejos éticos, reflexiones sobre la justicia, el autocontrol y la importancia de la verdad. Porque para ellos, la palabra, escrita u oral, era una forma de crear realidad. Así, Egipto se convirtió en un faro cultural no solo para su tiempo, sino para la posteridad. Su ciencia influyó en los griegos. Su arquitectura inspiró imperios. Su pensamiento sobre la vida y la muerte, sobre el orden y el equilibrio, sobre el tiempo cíclico y el alma inmortal, dejó una impronta que atravesaría siglos, religiones y civilizaciones. Lo que los egipcios sabían, o creían saber, no lo guardaron para sí. Lo escribieron, lo pintaron, lo tallaron, y en esa obstinación por fijar el mundo en símbolos duraderos, lograron su objetivo más profundo: vencer al olvido. Durante más de 2000 años, Egipto había sido una civilización casi inquebrantable, un mundo propio con su lengua, sus dioses, su escritura y su modo de ver el universo. Pero el tiempo, implacable incluso para quienes buscaban la eternidad, comenzó a cobrar su tributo. El esplendor del Reino Nuevo se fue erosionando lentamente. Ya no quedaban faraones como Ramsés II. El poder se fragmentó, la economía se debilitó y las amenazas externas se intensificaron. Los templos, que alguna vez fueron centros de poder y conocimiento, empezaron a convertirse en escenarios de disputas entre sacerdotes, generales y pretendientes al trono. A lo largo del tercer período intermedio, Egipto se vio envuelto en una sucesión de dinastías rivales, invasiones extranjeras y una creciente pérdida de cohesión política. Los faraones libios del delta, los gobernantes nubios del sur, los asirios que llegaron desde Mesopotamia, todos dejaron su huella en un país que luchaba por mantener su identidad. Las estructuras del Estado se mantenían, los rituales continuaban, pero la centralidad del poder faraónico ya no era indiscutible. Egipto empezaba a mirar hacia afuera tanto como hacia adentro. Uno de los episodios más simbólicos de esta etapa fue la conquista egipcia por parte de los asirios en el siglo VII a.C. El poderoso imperio de Asiria, que ya dominaba buena parte del creciente fértil, avanzó sobre el valle del Nilo con una maquinaria militar nunca antes vista. Saquearon Tebas, la ciudad sagrada, humillaron a sus reyes y marcaron un antes y un después en la historia egipcia. La dominación fue breve, pero significativa. El Egipto que había sido cuna de imperios, ahora se convertía en botín de guerra. Y sin embargo, incluso entonces, Egipto no desapareció. A cada invasión le siguió una reconstrucción. A cada caída, una reinvención. Los faraones saítas, que gobernaron desde el delta, lograron en el siglo VI a.C. una suerte de renacimiento cultural. Recuperaron antiguos estilos artísticos, restauraron templos, promovieron la escritura y la iconografía clásica. Fue un Egipto que, aún herido, miraba hacia su pasado para construir una nueva imagen de sí mismo. Pero el mundo ya no era el mismo. Y pronto llegaría una nueva ola de transformaciones. Con la llegada de los persas, el país fue incorporado al vasto imperio aqueménida. Cambió la administración, cambiaron los tributos, pero no el alma del pueblo egipcio. La lengua, los templos, los rituales funerarios siguieron vigentes. Incluso los reyes persas adoptaron el título de faraón, entendiendo que para gobernar Egipto no bastaba con ocuparlo.
había que integrarse en su imaginario. Los templos continuaban celebrando los festivales, los escribas seguían copiando himnos, y las tumbas aún guardaban amuletos y fórmulas mágicas. Pero la autonomía real había terminado. Egipto era ahora parte de imperios ajenos. La conquista más transformadora de todas llegaría en el año 332 a.C., cuando Alejandro Magno entró en Egipto sin derramar sangre. Fue recibido como libertador frente a los persas, y no tardó en proclamarse hijo de Amón en el oráculo de Sigua. Fundó Alejandría, una ciudad nueva junto al Mediterráneo, que se convertiría pronto en el faro del mundo helenístico, bajo los Ptolomeos. Herederos griegos de Alejandro, Egipto vivió una etapa de fusión cultural sin precedentes. La lengua griega se convirtió en idioma oficial, pero los ritos egipcios continuaron. Se construyeron templos con forma egipcia y decoración griega. Se escribieron textos religiosos en griego con espíritu egipcio, y nació una síntesis única entre dos mundos. Fue en este contexto que surgió una figura tan poderosa como enigmática. Cleopatra VII, última reina de la dinastía tolemaica, inteligente, políglota, hábil en política y diplomacia, Cleopatra intentó mantener la independencia de Egipto frente al imparable avance de Roma. Su historia, entrelazada con Julio César y Marco Antonio, ha sido objeto de leyenda, drama y fascinación durante siglos. Pero más allá del mito, su figura encarna el final de una era. Con su derrota y muerte en el año 30 a.C., Egipto pasó a ser provincia del Imperio Romano. Y aunque el país siguió existiendo, y su gente continuó cultivando, adorando y escribiendo, el mundo faraónico, aquel universo simbólico que había perdurado durante más de 3 milenios, comenzó a desvanecerse. Los templos fueron abandonados. Los jeroglíficos dejaron de leerse. Los dioses antiguos fueron reemplazados por nuevas religiones. Primero llegó el culto imperial romano, luego el cristianismo copto, y más tarde el Islam. Cada etapa dejó su huella, pero también cubrió con capas de olvido el esplendor de la antigüedad. Durante siglos, Egipto fue visto como un lugar de ruinas, un misterio enterrado. Los obeliscos eran saqueados y llevados a otras capitales. Las momias eran vendidas como curiosidad. Los templos eran desmantelados. Y la escritura jeroglífica, que alguna vez había sido voz del universo, permanecía muda, incomprendida. No fue hasta el siglo XIX, con los avances de la egiptología, que el país volvió a contar su historia con su propia voz. El redescubrimiento de los monumentos, la traducción de los textos y las excavaciones arqueológicas devolvieron al mundo una civilización que nunca había desaparecido. Solo había sido silenciada. Hoy, caminar por Luxor, por Saqqara, por Edfu o por Abidos es hacerlo entre los ecos de un tiempo remoto que aún palpita. Las columnas siguen en pie. Los jeroglíficos aún cuentan historias. Las estatuas miran desde la eternidad con esa calma inquebrantable que define a los dioses, y los egipcios modernos, herederos orgullosos de ese pasado, conviven con la historia en su paisaje. Egipto no murió. Se transformó, se escondió, se fragmentó, pero nunca dejó de ser, porque en el fondo había logrado lo que tanto ansiaba: trascender el tiempo, no con ejércitos, no con imperios, sino con símbolos, con palabras, con monumentos que miran al sol y esperan pacientemente que volvamos a escuchar su historia. Al mirar hacia Egipto desde el presente, es imposible no sentir vértigo. Nos asomamos a un abismo de tiempo que desafía la escala humana. Cuando los romanos construían el Coliseo, las pirámides de Giza ya eran ruinas antiguas. Cuando Homero componía sus versos,
Los jeroglíficos llevaban 1000 años trazando historias. Y sin embargo, todo lo que los egipcios construyeron, en piedra, en mito, en símbolo, aún nos habla. Persiste, vibra, se impone. No es solo la grandeza arquitectónica lo que nos fascina. Es la coherencia de una civilización que supo vivir con una mirada fija en la eternidad, que encontró sentido en los ciclos del río, del sol, de la muerte, que elevó cada gesto cotidiano a un plano cósmico, que construyó ciudades para los vivos y ciudades aún más perfectas para los muertos, que buscó la armonía como ley fundamental del universo. Egipto no fue un imperio basado en la conquista, aunque conoció la guerra. No fue una cultura del comercio global, aunque su influencia llegó a tierras lejanas. Su verdadera fuerza estaba en otra parte, en su visión del mundo como un tejido en equilibrio, donde cada elemento, el Nilo, la estrella, el insecto, el hombre, el dios, tenía un lugar exacto, una función, un destino. No pretendieron dominar el mundo, pretendieron comprenderlo, imitarlo, asegurarlo. Y en eso, quizás, estuvieron más cerca de lo eterno que muchas civilizaciones que vinieron después. Hoy, el antiguo Egipto es al mismo tiempo un hecho histórico y un mito vivo. En las aulas, en los museos, en las películas, en los libros y en los videojuegos. Pero también en el inconsciente colectivo, en la obsesión moderna por las pirámides, por las maldiciones, por los secretos enterrados, por el más allá. Cada generación redescubre Egipto a su manera, y cada descubrimiento, cada tumba abierta, cada papiro desenrollado, cada templo desenterrado, parece confirmar lo que los egipcios sabían desde el principio, que lo escrito con intención, lo construido con equilibrio, lo ritualizado con fe, perdura. Desde los frescos de Ábidos hasta los grafitis anónimos de los obreros en Deir el Medina, desde los textos funerarios hasta las cartas de amor entre escribas, desde los retratos funerarios del Fayum hasta las fórmulas mágicas para navegar el inframundo, Egipto dejó constancia de su humanidad. Porque más allá de los dioses y las dinastías, los egipcios fueron hombres y mujeres que amaron, temieron, soñaron, trabajaron, se enfermaron, se cuidaron, lloraron a sus muertos y celebraron la vida. Y lo dejaron todo registrado. Egipto no es solo pasado. Es una pregunta que sigue abierta, un espejo en el que mirarnos, un recordatorio de que, tal vez, lo más duradero no sea la conquista ni el poder, sino la armonía con el mundo, y que la eternidad, esa que los egipcios tanto buscaban, no está al final del tiempo, sino en la forma en que vivimos, recordamos y contamos la historia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para seguir viajando por la historia de las civilizaciones.